Buenos días. Buenos días a todos y a todas a este webinar. Son las 10 de la mañana en Perú. Seguramente buenas tardes o buenas noches en otros lugares del mundo. Este webinar va a estar muy interesante y de hecho antes de iniciar queremos agradecer al Consorcio Internacional de Universidades para la Reducción de la Demanda de Drogas, el ICU-DDR, agradecer al presidente del consorcio, Michal Mioski, a la directora ejecutiva, Kimberly Johnson, y a Kerry Hopkins, representante del consorcio también, por su constante actividad y de hacer posible que todos estos webinars sean posibles y se den de esta manera, agrupando a muchas personas de diversas partes del mundo. Bien, el tema de hoy es un tema sumamente importante. Va a presentar el doctor Fernando Salazar, prevención escolar del uso de sustancias psicoactivas, retos en los tiempos del COVID-19. Les voy a hablar un poquito acerca de él. El doctor Fernando Salazar es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con un doctorado en la Escuela de Salud Pública de Chapel Hill de la Universidad de Carolina del Norte. Es epidemiólogo, cuenta con más de 15 años en el campo de la prevención y de la investigación en el ámbito escolar y comunitario. Es entrenador certificado en el UPC, tanto para coordinadores como para implementadores. Miembro fundador también del Consejo Directivo del ICU-DDR y miembro del Grupo Asesor de Expertos de la Prevención de UNODC y Plan Colombo. Actualmente el doctor Salazar lidera una investigación muy interesante en el Perú, en el ámbito educativo, donde está investigando los efectos de un programa con evidencia científica bastante fuerte en escuelas de Lima, El Callao y Cajamarca. Bueno, sin más, yo los dejo con el doctor Salazar. Es importante detallar que los micrófonos de todos los participantes y videos van a estar apagados durante la exposición y pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Bueno, vamos a estar muy atentos, doctor Salazar, a su presentación y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Azucena. Tú, como siempre, muy amable, que me has hecho recordar todas las cosas que he hecho para llegar a este momento grato de compartir algunas experiencias en lo que es la prevención escolar del uso de sustancias psicoactivas. Y conversar un poco con ustedes acerca de los retos en estos tiempos del COVID. Esta última parte la he tomado de la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Ahora tenemos retos para la prevención en los tiempos de otra epidemia. Esta presentación que voy a hacer se basa en las experiencias y aprendizajes logrados en el proyecto A Demonstration Project to Apply the Principles and Practices of the Universal Prevention Curriculum, UPC, to Schools in Perú, que es posible gracias a la asistencia federal que nos da el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y el programa de asesoramiento en drogas del Plan Colombo, que es apoyado a su vez por la Oficina Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, el INR. Bueno, antes de empezar la presentación en su parte estructurada, voy a compartir un pequeño video preparado por el equipo local, el equipo de Perú, que es un reconocimiento a los que nos están ayudando a continuar la vida en estos momentos. ¿Sí?
Ok, ahora sí empezamos. Primero, voy a arrancar por la parte inferior de la diapositiva que están ustedes observando y les tengo una recomendación. Por favor, entren al canal de YouTube de la ICU DDR y vean el video de Silly Sloboda, que es la directora de APSI, y tiene la presentación de Ciencia de la Prevención. Silly Sloboda es la mamá de todo esto, es la pensadora, creadora inicial de todas las ideas de que en este momento se están utilizando en la prevención del uso de sustancias. Así que les recomiendo eso porque hay varios tópicos que les podría interesar y que no voy a cubrir hoy día porque está enfocado a la prevención escolar. Pero veamos la definición de prevención que se utiliza en la ciencia de la prevención. Dice, prevención es la aplicación de la ciencia de la prevención en el abordaje de la salud y seguridad de los individuos mediante el mejoramiento de la socialización y los procesos de socialización que fortalecen la autorrealización y participación en la sociedad. Esto es importante que lo veamos de esta manera porque todavía tenemos en varios espacios formales de gobierno, no gubernamentales, en los cuales la prevención del uso de sustancias todavía es una lucha o un enfrentamiento con la producción de las sustancias, con la sustancia en sí misma, ya se avanza hacia la demanda, hacia la reducción de la demanda, pero prevención, como ustedes ven, es la creación de un espacio de ciudadanía, un espacio en el cual las personas se pueden realizar y pueden participar en la sociedad. Esto es importante y muy crítico de tomarlo en cuenta en el campo escolar, dado que la escuela es uno de los sitios en los cuales se dan todos los procesos que nos llevan justamente a que las personas busquen su realización y participen en la sociedad. Ese es el proceso de socialización que lo voy a hablar luego con un poquito más de detalle. Ahora, para entender la prevención, porque hay muchos mitos alrededor de la prevención, muchos en los cuales parece una cuestión bastante intuitiva, inclusive de orden de carácter político, la respuesta que quieren dar de un día para otro los políticos, porque algo surgió en algún lado y uno tiene que salir volando a hacer una campaña, dar una charla, poner afiches, aparecer en la televisión, escandalizarse, etcétera, y parece que eso fuera a prevenir o resolver el problema. Para ello, en la ciencia de la prevención se estableció un modelo etiológico que algunos que trabajan en estos temas también pueden ver un modelo lógico, un diagrama, un mapa conceptual, etcétera. Tienen un montón de nombres. Pero básicamente este modelo etiológico, que es el que nos permite entender cómo es que se produce el uso de sustancias, tiene que ver con las interacciones entre el macroambiente. El macroambiente, digamos, el barrio en el que vivimos, o uno más grande, la comunidad en la que vivimos, el país en el que vivimos, la región en la que vivimos y en estos momentos el mundo en el que vivimos. En este momento estamos más vinculados que en ninguno otro de la historia de la humanidad, creo, en un macroambiente mundial en el cual todos estamos compartiendo algo. Ese macroambiente interactúa con un microambiente que tiene que ver con lo más cercano que tenemos como individuos en ese espacio. Y tiene que ser, y son, por ejemplo, la familia. En la familia transcurrimos toda nuestra vida, espero que toda nuestra vida, esperamos estar toda nuestra vida con nuestros miembros de nuestra familia, con los que estamos día a día, compartimos la vida entera. Luego están los pares, los amigos que tenemos en la cuadra, en el espacio pequeño donde convivimos en la comunidad, el más chiquitito. Y también y en el colegio donde transcurrimos muchas horas y muchos años de nuestra vida y son los años y horas más importantes. También otro microambiente, por ejemplo, son las organizaciones basadas en la fe, las iglesias, las organizaciones religiosas, clubes deportivos, etc. Y los centros laborales.
estos ambientes interactúan entre ellos e interactúan con las características de la persona. Las características de las personas que están, a su vez, influidas por la carga genética de los individuos, por el temperamento que tienen los individuos y por la fisiología también. Por ejemplo, en esto de la fisiología, ahora se sabe más y más que la fisiología de los hombres y de las mujeres es diferente en relación al consumo de sustancias. Tanto así que existen los programas dirigidos con enfoque de género por razones también fisiológicas, no solamente las macro y microambientales, sino, por ejemplo, a la misma cantidad de consumo y a la misma frecuencia de consumo, una mujer se puede volver adicta más rápidamente que un hombre, ¿no? Estas características personales nos llevan a ver que las personas tienen actitudes, tienen creencias y tienen las intenciones. Las actitudes y las creencias son las que nos van a llevar a tener una intención de uso. Y esa intención se va a traducir en una conducta que vamos a, en este caso de prevención, definirla como el uso de sustancias. Entonces, este modelo etiológico simplemente nos dice que el consumo de sustancias no es una cuestión al azar, no es una cuestión demoníaca, no es una cuestión de bendiciones. Simplemente es el resultado de la interacción entre muchos factores que van desde lo macro a lo micro y que tienen que ver con la persona en sí misma. Teniendo en cuenta este modelo etiológico, y a partir de este modelo etiológico, es que el equipo del Programa Escolar de Prevención de Uso de Sustancias Psicoactivas empezó a pensar cómo aterrizar la intervención en el ámbito escolar, dado que esta es una iniciativa que se está dando en algunos lados del mundo. Creo que somos todos los grupos que estamos trabajando en ello. También es importante entender que tomando en cuenta el modelo etiológico, la prevención se dirige tanto al individuo como a los ambientes y entornos en los que transcurre su vida. Es por ello los que están familiarizados con el Currículo Universal de Prevención, en que hay una serie de cursos y pistas de aprendizaje en la familia, en el colegio, en el centro laboral, a través de la prevención ambiental, la prevención con base comunitaria, y utiliza estrategias a través de los medios de comunicación y las políticas. Y actualmente también estamos en medio de una discusión, más que discusión, tratando de entender lo que voy a tocar nuevamente al final, lo que es la cultura de la prevención. Pero eso es una interacción mucho mayor en varios campos que todavía no la entiendo claramente y creo que pocos son los que la están entendiendo con claridad y espero que nos den luces. Entonces, tenemos que tener claro que la prevención no es solamente dirigida hacia el individuo, sino a los ambientes y entornos en los que transcurre en su vida. Entonces, lo importante es que los dos tienen que ser abordados. No puede haber una prevención dirigida solamente al individuo o solamente dirigida a controlar los aspectos micro o macroambientales. Este modelo etiológico lo he trasladado a la escuela en base a lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, tenemos el macroambiente, haciendo un paralelo con el modelo etiológico anterior, es la comunidad escolar. Y la comunidad escolar, ¿cómo la estamos entendiendo? Es el conjunto de personas en agrupaciones específicas, como los escolares mismos, como los padres de familia, como el personal administrativo de los colegios, y como los docentes de los colegios, y también la comunidad pequeña alrededor del colegio, la comunidad circundante al colegio. Y en ese espacio de la comunidad escolar se dan las normas en relación al uso de sustancias y se da el clima escolar. ¿Y cuál sería el microambiente en la escuela? Ya teniendo en cuenta que en el slide anterior la escuela en sí misma era un microambiente. Pero acá estoy achicando más todavía el modelo. El aula de clases es un microambiente en el cual la persona tiene la influencia de sus pares, de las personas con las cuales transcurre la mayor parte del día y son sus
sus influyentes mayores, son las personas con las cuales va a transcurrir el resto de su vida. Estoy seguro que muchos de ustedes, si hacen un alto en esta presentación y piensan quién es una de las personas más importantes, quiénes son las personas más importantes en su vida, con certeza varios van a encontrar que es uno de sus compañeros de aula, alguien que se vuelve importante en su vida, con la que comparten compadrazgos, padrinazgos, y se vuelve finalmente su hermanita o su hermanito. Ese es el microambiente, por eso allí esas personas tienen más peso específico que el resto de los compañeros de la escuela misma, por eso podemos tipificar el aula como un microambiente. Además, allí el otro agente de socialización, el otro influenciador grande, es el docente. Es el docente en sí mismo. Las actitudes, las conductas del docente van a influir fuertemente en el estudiante, así como la gestión que haga del aprendizaje. Y finalmente, cómo es el microclima del aula. O sea, cómo es el ambiente al interior del aula. Ya no es solamente el clima a nivel de la escuela, o sea, ¿qué siento cuando cruzo la puerta de la escuela? Sino es, ¿qué siento cuando estoy dentro de mi aula? Entonces, esto nos ha permitido identificar algunas cosas que luego nos perfilan el programa escolar. Y dentro de las características personales, tenemos que los chicos, los escolares, vienen con un estado de salud definido, un estado nutricional definido, que puede favorecerlos o puede desfavorecerlos en ese momento. Vienen de un estilo de crianza que han obtenido de sus padres, que también puede ser, no es que puede ser, es muy importante en el desarrollo de los mismos. Y finalmente también vienen en un ambiente donde ellos son parte de lo que es la inclusión social o son parte de la exclusión social que va a influir fuertemente en ellos. Todo esto va, obviamente, a modelar sus actitudes, creencias, intenciones y conducta, y finalmente va a definir el uso de sustancias en ellos o no. No he arrancado esta presentación hablando del uso de sustancias en los escolares porque podríamos hablar de algunos datos, prevalencias, incidencias, etc. Pero fundamentalmente la idea de por qué no hago ello es porque los escolares no deben usar sustancias psicoactivas, no deben usar alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas. Eso porque va a afectar su desarrollo. Entonces, estamos hablando que en este ambiente escolar, en la escuela, hay un uso de sustancias que debe ser prevenido. También quiero ser claro que el uso de sustancias efectivo no se da dentro de la escuela, no se da dentro de la escuela, del ambiente físico de la escuela mayormente, sino fuera de ella. Por lo tanto, tenemos que entender a la escuela en las acciones que propicia dentro de su campus y fuera de su campus. El otro espacio en el que transcurre, el otro espacio en el que transcurren los programas de prevención escolar está dentro de la estructura escolar, dentro de lo que es el currículo de educación, que es lo que los estados acuerdan, ya sea a nivel nacional o estatal, de acuerdo a la composición de sus países, cómo es que vamos a educar a los chicos. ¿Por qué nos ponemos de acuerdo en eso? ¿Cómo vamos a poder educar? Porque tenemos que utilizar las herramientas de socialización que nos permitan subsistir como conjunto humano, como sociedad o como cultura. Entonces, este currículo de educación en general en varios lados tiene áreas muy definidas, de las que conozco, todas tienen un reglamento de la institución educativa, que es parte del currículo de educación, que dice, las instituciones tienen que tener un reglamento, tienen que establecer normas de convivencia, con nombres parecidos o no, existen eso en varios países. Luego, que se da eso en la comunidad escolar en conjunto. Luego ya para las aulas de clase, para el microambiente, están los planes de estudio y las técnicas y estrategias pedagógicas. Entonces, esto es lo que define el Currículo Nacional de Educación. Y este currículo de educación también define algunas cosas, como el acceso a los servicios que van a tener los chicos. Acceso a los servicios de salud, por eso tienen relaciones o acuerdos con los servicios de salud.
con otras instituciones educativas. Tiene que ver con el funcionamiento familiar, da indicación de cómo trabajar con la familia y cuál es el vínculo con la comunidad. Entonces, no solamente tenemos lo que ponía que en esta estructura, en este modelo etiológico en la escuela, sino la escuela dentro de su currículo de educación. Entendiendo todo esto, podemos ver que todas estas áreas del currículo nacional de educación también influyen en el uso de sustancias. Finalmente tenemos el programa de prevención escolar en base a este modelo etiológico. Entonces, ¿cómo lo traducimos nosotros? En la comunidad escolar tiene que haber una política escolar de prevención del uso de sustancias psicoactivas, que son las normas que indican las conductas esperadas de los chicos. Cuando digo chicos son los escolares, disculpen el peruanismo, en relación a su conducta respecto al uso, posesión, ofrecimiento de sustancias psicoactivas, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, tanto dentro como fuera del campus escolar, y en todas las acciones vinculadas a la escuela. Este programa, también basándonos en lo anterior, indica que tiene que haber prácticas de clima escolar positivo. Usualmente se dice clima escolar positivo. Yo estoy utilizando prácticas de clima escolar positivo, porque la definición de clima escolar es muy interesante. Dice lo que uno siente al cruzar la puerta de la escuela. Pero ese sentimiento hay que crearlo. Entonces tienen que haber prácticas de ello. O sea, ¿qué hago para que las personas sientan algo diferente, sientan la calidad de la escuela, el carácter de la escuela, y se sientan seguros y acogidos en ese espacio? Esos dos componentes del programa escolar tienen que ver con la comunidad escolar en su conjunto, es toda la escuela. Y déjenme adelantar algo, no es del programa de investigación que estamos conduciendo con mi equipo, abarca solamente a los estudiantes de secundaria, de primero a tercero de secundaria, o sea, chicos entre 12 y 14 años. Sin embargo, la política escolar y las prácticas de clima escolar positivo afectan a todos, y son intervenciones universales. Luego de ello, en el aula de clases se dan de forma precisa las acciones ya con los individuos, que tienen que ver con el currículo escolar de prevención, las técnicas de educación interactiva y la gestión del aula. Y déjenme hacer un pequeño alto en esto para manifestarle lo que es mi experiencia. Cuando se habla de todo lo que es un programa escolar, la gente se dirige al currículo escolar de prevención, a las clases, a las sesiones, a lo que se hace en las horas de tutoría, usualmente en las horas de tutoría, que es lo que se les da a los chicos directamente de profesor a alumno. Y eso es lo que es en este momento lo más vigente a nivel mundial. Pero uno se debería preguntar, ¿y cómo hay programas tan bien diseñados, tan bien pensados, que tienen evidencia en algunos lados, evidencia de eficacia, que no están teniendo la misma eficacia en otros lados? Algo está ocurriendo. Es posible que estén faltando las políticas escolares, las prácticas de clima escolar positivo, y que éstas se estén dando también sin utilizar técnicas. Estas sesiones del currículo escolar de prevención se estén dando sin utilizar técnicas de educación interactiva, y no se esté haciendo una buena gestión del aula con el manejo de grupos. Entonces, un programa escolar debe tener estos componentes, y estos son los componentes que están señalados en los estándares internacionales de calidad de Naciones Unidas, que son, en lo que ellos declaran, 3: política escolar de prevención de uso de sustancias psicoactivas, clima escolar y currículo escolar. Nosotros estamos encontrando que debe tener además técnica de educación interactiva y gestión del aula. Y a ello, ya vinculado al currículo nacional de educación, por ejemplo, sobre las personas, tenemos que ver que tengan un sistema de referencia y contrarreferencia a servicios de salud y educación. Si se enferman,
tienen que saber tenemos que saber a dónde enviarlos y cómo van a retornar. Si necesitan soporte académico, tenemos que saber a dónde enviarlos y cómo van a retornar. Si van a consumir sustancias, es decir, a un nivel problemático, a dónde los referimos y cómo nos lo deben retornar. Eso ya nos va recordando que los chicos no pueden ser expulsados de los colegios, sino tenemos que tener los vínculos con otras instituciones del Estado o no, para que sepamos qué hacer. Y allí entran en juego también las otras áreas en las cuales se da la socialización y que son muy importantes y que no se abarcan solamente en este área de la escuela, sino es el espacio de la familia, es el espacio de la conexión familiar, es el aprendizaje en servicio en la comunidad. O sea, ¿qué es lo que yo aprendo en mi casa, en mi hogar? ¿Qué es lo que aprendo en mi familia? ¿Cómo me vinculo con los miembros de mi familia? ¿Qué es lo que aprendo yo de mi comunidad? ¿Cómo me vinculo con mi comunidad? Estas son cosas importantes porque estos son factores de protección que cuando se dan cuando se dan como factores de protección, cuando existe una buena conexión familiar, cuando existe un buen vínculo con la comunidad, el uso de sustancias disminuye. Cuando no se da ello, se incrementa. Entonces, nuestro programa escolar debe tener políticas, prácticas de clima escolar positivo, un currículo escolar de prevención, técnicas de educación interactiva, tiene que haber gestión del aula, tiene que haber un programa de conexión familiar, tiene que haber un programa de aprendizaje en la comunidad, aprendizaje en servicio, que es uno de los programas, y tiene que haber sistema de referencia y contrarreferencia con los servicios de salud. La política escolar, está definida y las estrategias de cómo establecerla están claramente establecidas en los estándares internacionales de calidad y de forma muy práctica en la pista escolar del currículo universal de prevención. En los currículos escolares de la práctica de clima escolar positivo es una de las partes débiles porque en este momento hay mucho de lo discursivo, de cómo es el clima escolar, cómo se siente, cómo debería ser. Pero hay poco estandarizado de cómo lograr ello. En la investigación que estamos llevando a cabo estamos estandarizando parte de las prácticas de clima escolar positivo que esperamos compartirlas con ustedes dentro de unos meses para su uso. Y en el currículo escolar de prevención hay una infinidad de programas, algunos con muy buena evidencia de eficacia, otros con una eficacia prometedora y otros que todavía están en fases iniciales. El currículo escolar de prevención que estamos utilizando en estos momentos es el de Unplugged, que es un programa desarrollado en Europa por Pierre Barderkamp y su equipo de la Universidad de Oyen, el cual fue adaptado en España. Y luego el tercer grupo que trabaja con ello, o segundo grupo que trabaja en ello en español, es el grupo peruano, que gracias al liderazgo de Azucena, su equipo de trabajo, mis compañeros de trabajo, Inés Bustamante, Joel Salinas, los directores de los colegios, los tutores de colegio que trabajan en los colegios de intervención, lograron hacer una adaptación absolutamente ceñida a lo estricto de lo que es las normas de adaptación de programas escolares, y ahora se llama libre. El Unplugged en el Perú se llama libre. Y terminada la investigación, esperamos ponerla a disposición de ustedes, obviamente con permiso de los autores iniciales. Las técnicas de educación interactiva son parte de lo que rescata el UPC, el Currículo Universal de Prevención, desde la forma en que nos modela a los que somos los entrenadores del UPC. Es una cosa que si no se siente, no se practica, no se hace, es difícil a veces contársela a alguien y que la haga real. Es por ello que el entrenamiento de los docentes también tiene que ver con un fuerte entrenamiento en técnicas de educación interactiva. Y la gestión del aula igualmente surge de cómo se va generando ese clima tan grato durante los entrenamientos del Currículo Universal de Prevención, pero eso está sistematizado y eso también se transfiere de forma sistemática para que el aula en el cual
pasan la mayor cantidad de horas escolares los chicos, sea un sitio de acogida y seguridad. Y luego tenemos estos otros dos programas que ya tienen nombre propio, los programas de conexión familiar y aprendizaje en servicio, que vienen del programa Lions Quest, que es un programa de la Fundación de Clubes Internacionales de Leones, Internacional de Clubes de Leones, que son programas que tienen evidencia científica de eficacia, están manualizados, igual que Unplugged. Tuvimos la suerte que estos módulos ya están en español. También tiene entrenadores certificados, igual que Libre o Unplugged. Entonces cumple con todos los requisitos de los programas que tienen evidencia de eficacia y que nos permiten lograr esta conexión familiar y esta conexión con la comunidad, además que fortalecen las técnicas de educación interactiva y la gestión del aula, y fundamentalmente cumple con dos áreas del Currículo Nacional de Educación que estaban sueltas o abandonadas. Todos estos componentes del programa son los que nos llevan a ver los cambios de actitudes, creencias e intenciones y la conducta de uso de sustancias de los escolares. Todo esto se tiene que hacer para que el uso de sustancias no ocurra o disminuya. Y si todo esto no hacemos o hacemos una sola parte de estas, el uso de sustancias no va a ser controlado en la misma dimensión o magnitud que cuando todos estos están juntos. Todo lo que se hace en todas las áreas es la socialización, que lo he mencionado varias veces, que es el proceso de aprendizaje, integración y expresión de las normas, reglas y costumbres que rigen nuestras interacciones y nos permiten vivir juntos de manera armoniosa y productiva a lo largo de la vida. Todo esto tiene que tener claramente establecidos los indicadores de resultado, que en el caso de nuestro es el uso de sustancias de los estudiantes, intenciones de uso, actitudes, creencias y normas sociales percibidas. ¿Okay? Esto, por ejemplo, se tiene que traducir en una estrategia de redactar objetivos SMART, que nos permita poner todo esto en contexto. Entonces hay varias cosas que los programas de prevención necesitan utilizar y que vienen de muchas áreas de muchas otras áreas. Ese es el programa escolar de prevención. Y este es un gallito de las rocas que es el ave nacional peruana. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se implementó el programa de prevención escolar del uso de sustancias psicoactivas? O sea, ¿cómo se hizo? Acá, la verdad, hace 2 años caminaba con la gente del equipo, conversábamos con Azucena, con los profesores, con Joel, con Inés, y ahora, ¿cómo aterrizamos el avión? Así que a echarle mano a las cosas y voy a hacer una pequeña presentación del programa escolar de prevención del uso de sustancias psicoactivas que viene del estudio de demostración del Currículo Universal de Prevención UPC, y del que habla es el director del proyecto, investigador principal, y Azucena Ábalos, que está con nosotros, que es la coordinadora de implementación, y creo que es la persona que en este momento sabe mucho más que varias personas respecto a cómo se implementa un programa de prevención. ¿Sí? Repito que esto fue posible gracias al apoyo del Departamento de Estado y el Plan Colón de los Estados Unidos. El proceso de implementación tiene que ver con un concepto que se está manejando cada vez con más fuerza en la prevención de uso de sustancias psicoactivas. Toda la parte anterior que he mencionado lo encuentran en lo que es la ciencia de la prevención. Les sugiero que para que puedan ahondar en este tema que voy a presentar, empiecen a buscar también lo que es la ciencia de la implementación. El año pasado, en septiembre, tuvimos la oportunidad de participar en una reunión de la Sociedad de Investigación en Prevención de Europa, en Oyen, y una de las exposiciones era la ciencia de la implementación, así que nos fuimos a aprender ello, y fue muy grata la sorpresa de saber que estábamos muy, pero muy cerca a todos los aspectos que presentaron y algunos con un pie por delante.
Para una implementación efectiva tiene que haber una capacitación hecha por personas capacitadas para hacerla, por entrenadores capacitados. Eso es lo que dicen los estándares internacionales de calidad. Y esa capacitación tiene que estar basada en la intervención, basada en la evidencia científica y en los estándares de calidad internacionales. Todas estas formas de capacitación, de intervención basada en evidencia científica, los estándares internacionales, están muy claramente establecidos en el Currículo Universal de Prevención. Una vez hecha la capacitación, se establecen las condiciones para la prevención y el vínculo con el Currículo Nacional de Educación. Y el producto es que tienen que haber formados equipos de liderazgo y acción para la prevención. Estos equipos tienen que hacer la planificación de la intervención. Nada puede estar hecho al azar. Y para ello vienen todos los sistemas de implementación que nuevamente están en los estándares internacionales de calidad. Nosotros, o lo que se debe hacer es el pilotaje de la intervención, asistencia técnica y retroalimentación para el ajuste de calidad, de la intervención. Luego se tiene que desarrollar el modelo de implementación, luego de estos pilotajes, para dar la asistencia técnica en base a lo aprendido colectivamente durante la asistencia técnica, para luego dar retroalimentación. Y tiene que haber una implementación secuencial, ordenada, de los componentes del programa escolar, que arranca por establecer la política de prevención, el clima escolar positivo, el currículo de prevención escolar y los proyectos de aprendizaje a través del servicio y de conexión familiar. Todo esto se tiene que dar de forma secuencial, no son todos a la vez, tienen que empezar en ese orden. Así es como nos ha funcionado y así es como los estándares dicen que funciona. Y hay un componente transversal a todos ellos, que son las técnicas de educación interactiva. Esto es cómo se implementa un programa escolar. Vamos a ir un poquito más al detalle en cada uno de ellos. Más que ir al detalle, mostrarles algunas fotografías. En la capacitación del currículo universal de prevención, por ejemplo, se tiene en los manuales del UPC, del currículo universal de prevención, nos indican hasta las formas en las cuales se debe establecer las aulas, cuáles son las facilidades, dónde se debe parar el entrenador, etc. Están todas las indicaciones. No, no hay que improvisar cosas. Disculpen la tos, no se asusten, estamos en medio de una gripe estacional en el Perú, así que es parte de ello. Estos son los profesores capacitándose, acá celebrando la capacitación, acá practicando las técnicas interactivas. Acá es importante la celebración y la certificación, pero la capacitación sin capacitación no hay programa que funcione. Y tenemos muchos programas en los cuales a los profesores les llegan los manuales y que hagan lo que mejor se imagina y así no funciona. Luego de la capacitación, el primer paso es establecer las condiciones para la prevención y formar los equipos de liderazgo y acción para la prevención. Este es el de una escuela y este es el de la misma escuela, pero y están posando la directora con sus aliados externos, que son miembros de la policía, de la municipalidad, del centro de salud, etc. Entonces, el equipo de la escuela, el equipo de liderazgo y acción para la prevención de la escuela, no son solamente los actores internos, sino son los actores externos. Y no solamente la líder por posición, sino son los líderes naturales de la escuela, los líderes especiales. Este señor se llama Rubén, tiene una ascendencia increíble sobre los alumnos, y son esas características de quienes deben conformar los equipos de liderazgo y acción para la prevención, también están especificados en el Currículo Universal de Prevención. Estos son dos miembros del ELAP, planificando la intervención, planificando los pilotos. Tiene que haber una planificación establecida. Tiene que haber el pilotaje para el ajuste de la calidad del programa. Tiene que haber un desarrollo del modelo de implementación para la estandarización. Este año 2020 debemos concluir con las pruebas finales de lo que es las guías de implementación del Currículo Universal de Prevención, que va a ser un aporte del proyecto peruano para nuestros compañeros que trabajan en otros lados.
es cómo poner todas las cosas en orden de una forma que sea muy agradable y fácil de seguir. Y luego tiene que haber una implementación, monitoreo y asistencia técnica y retroalimentación para garantizar la fidelidad y adaptación del programa. Infidelidad a los diseños originales de los componentes del programa, no va a funcionar nada. La adaptación es necesaria porque todo lo que viene, que ya no haya sido desarrollado localmente, también requiere ser adaptado a la cultura local. ¿Okay? Entonces, espero estar transmitiéndole cómo es un proceso de implementación. No es enviar los manuales a la escuela y hagan ustedes lo que dice el manual. Hay que hacer todo esto. Y una de las barreras importantes que tenemos en muchos países, y hace unos días escuché a uno de mis compañeros una presentación brillante, estoy hablando de mi compañero Jorge Villatoro, el cual una de las, al final de su presentación, estoy tratando de convencer que me dejen evaluar el programa. Es porque no está en el mapa, no está en el mapa mental de los decisores políticos la necesidad de hacer una implementación ordenada, monitorearlo, el programa, dar a hacer asistencia técnica, dar retroalimentación y evaluar los programas. Todo esto tiene que haber y también estamos desarrollando instrumentos en este momento de autoevaluación para que los profesores y los colegios empiecen a ver la progresión de sus programas. En esa última parte, los argentinos son increíbles, la forma como están creando sus propios instrumentos. Yo me siento muy satisfecho de estar trabajando con ellos. Y este es uno de los puntos que es crítico. Si el programa no se vincula con el Currículo Nacional de Educación, no va a haber sostenibilidad. Entonces, para ello, todos los componentes del programa tienen que estar vinculados al Currículo Nacional de Educación. En el caso peruano, la política de prevención escolar está vinculada a lo que es el plan educativo institucional y al reglamento interno. El clima escolar positivo está relacionado con el área de convivencia escolar. El currículo de prevención escolar está relacionado con el área de tutoría y con el plan curricular institucional. Y el aprendizaje a través del servicio en desarrollo de la persona, ciudadanía y cívica y plan curricular. ¿Okay? Teniendo esto, sí podemos hablar que podemos hacer un programa sostenible. Entonces, esto es solamente para mostrarle cómo es un programa de prevención escolar. No son solamente los 3 que están establecidos de forma muy clara en los estándares internacionales, sino también los que están entre líneas de todos los mismos estándares, que son las técnicas de educación interactiva, la gestión del aula, la conexión familiar y el aprendizaje en servicio. Y no olvidando de lo que es la socialización. Okay, esto es el logo es la carátula de la página de Facebook que tenemos del programa. Al final les voy a enviar el vínculo, está en una de las diapositivas para que puedan visitarlo. Bueno, ¿y qué resultados están observando? Hemos hablado de que tiene que haber indicadores de resultados. Les voy a mostrar muy rápidamente gráficos de cómo vamos avanzando. Nosotros tenemos 2 áreas de intervención, en el norte del Perú, en Cajamarca, una de las zonas más pobres del Perú, pero culturalmente una de las más ricas que existe. Y luego en Lima y Callao, donde está está 1/3 de la población peruana, donde estamos sufriendo mucho varios de los procesos del COVID debido a su complejidad y tamaño. Por ejemplo, en la fase prepiloto de intervención casi no pasa nada. Y esta es una de las cosas que me gustaría comentarlas de forma clara. Por mi trabajo de evaluador, varias veces me han pedido que evalúe programas después de 3 meses de implementado. Digo, no va a pasar nada, por favor, no me pidas que haga eso. Pero tenemos que hacerlo porque el presupuesto está hecho para no va a pasar nada. Bueno, y finalmente alguien lo hace. Yo usualmente no lo hago. Y una vez que lo hacen, muestran que el programa no funciona y no hay resultados y a veces hasta los paran. Pero es que en esta parte no va a ocurrir nada. No puede ocurrir un cambio en 3 meses. Hay conceptos como el periodo de inducción, que son los tiempos necesarios para que se produzca un cambio. Entonces, luego de este periodo de intervención o piloteo que fue el año 2018, mayo desde todo el año escolar 2018,
el año pasado empezamos ya a evaluar realmente el programa y empezamos a ver cómo el grupo de control y el grupo de intervención se van distanciando respecto, por ejemplo, al fumar cigarrillos en el último mes, a beber alcohol en el último mes. Los rojos son los de intervención y cuando están abajo están bien. A las intenciones de fumar cigarrillos el próximo año, de los grupos de intervención hay muchos menos. Intención de beber alcohol, muchos menos en el grupo de intervención, a pesar de la diferencia inicial que ya existía, se van distanciando más cada vez. Número de amigos que fuman cigarrillos en los colegios de intervención cada vez son menos. Esto afecta a las creencias normativas de los chicos. Número de amigos que se embriagan menos en los grupos de intervención. Y otro resultado que es cualitativo, pero absolutamente importante, es el haber logrado convenios para buscar la sostenibilidad del programa, en el caso peruano, con los grupos más estables del sector educación, con los directores regionales de educación, con quienes ya somos hasta amigos y ya nos tenemos confianza por las cosas que se están haciendo y que nos van a permitir avanzar. Y es necesario recalcar que este es lo que estamos haciendo en este momento en el proyecto, porque lo lógico hubiese sido que esto se vaya a nivel central, de acuerdo al sistema educativo peruano, que es el Ministerio de Educación. Pero tenemos en nuestra vez 3 ministros. Bueno, ahora el cuarto que no hemos podido visitarlo porque estamos en aislamiento social. Primer ministro dijo que sí, cuando bajaba para la firma de los convenios, lo cambiaron. Segundo ministro subió unas semanas y cuando ya habíamos llegado a él, lo volvieron a cambiar. Tercer ministro, tenía otras prioridades y lo cambiaron cuando estábamos a puertas de las firmas. Ahora espero que el cuarto ministro le llegue mi mensaje. No sé si será no tengo una buena palabra de decirle que por favor nos escuche y que de una vez pongamos las cosas en el tapete para darle sostenibilidad a un programa que está dando evidencia de eficacia antes de haber concluido su intervención. Bueno, esta es una vicuña, es un animal que está en el escudo nacional peruano, lo compartimos en toda Sudamérica, y es un animal solitario, es muy hermoso pero solitario. Y eso me recuerda a los retos que teníamos en los tiempos del COVID, los tiempos del coronavirus. Recuerdan este modelo etiológico tan rico de cómo entendemos cómo se producen nuestras conductas. Y en este momento, esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que está pasando en la sociedad, en el macro. Necesitamos militares y policías que controlen las calles. Personas que no deberían estar incumpliendo reglas como salir solos o cuidar a las personas que tengan algún estado especial e incumplen las leyes y no hay aislamiento ni distanciamiento social. Personas que acaparan por el pánico elementos que aunque haya garantizado el comercio y el Estado que no va a haber desabastecimiento, acaparan y desabastecen y generan una serie de desabastecimientos. Mensajes, nada de abrazos ni besos, la recomendación de la OMS hasta que no haya vacuna. Diablos, cuando nosotros estamos tratando de crear un clima en el cual es un abrazo universal, besos con quienes corresponda. Y tenemos esta figura del niño frente a la computadora. Puede estar aprendiendo, puede estar llenándose de conocimiento, pero ¿dónde está su proceso de socialización? ¿Dónde está la interacción con sus pares? ¿Dónde están los agentes de socialización que tienen mayor influencia en él, que son sus padres y sus profesores? ¿Dónde están? No podemos lograr ello. ¿Dónde está el elemento central de las técnicas de educación interactiva en el cual, por ejemplo, el contacto visual es básico? Saber que estamos entendiendo, nos estamos escuchando de forma activa. Todo eso se está perdiendo. Eso es un reto inmenso. ¿Cómo hacer la asistencia técnica ahora a distancia?
Acá estamos igual todos los días en plataformas, comunicándonos con los profesores de forma programada, sin la riqueza de poder cuchillarnos las cosas o tener a los informantes clave que te dicen qué es lo que realmente ocurre en la escuela. Entonces, se está perdiendo muchas cosas. Entonces, estos son los retos que nos está planteando el COVID, de forma que en este momento hay toda una corriente de discusión que tiene que ver con la cultura de la prevención. Esta en discusión tiene que ver con más que todo con comportamiento y creación de ambientes, no solamente a nivel de los de los microambientes, o solamente el macroambiente, sino todo de una forma integral. No tengo mucho que comentar en ello, falta mucho por discutir. Hay gentes y grupos de gente que están pensando al respecto. El otro día con mucho agrado escuché que Silvia Sloboda ha sido encargada de empezar a pensar en ello y tengo muchas esperanzas que ella nos dé luces. Entonces, todos estos retos en los tiempos de COVID nos llevan también a generar evidencia adecuada para situaciones como la de la pandemia, que probablemente se repita. Adecuar los medios de intervención escolar a distancia. Y finalmente, vincular a las familias como agentes primarios de socialización y educación. Esta es la bandera peruana y el eslogan del programa que tengo el gusto de dirigir, que se llama Es Ujillaya, una palabra en quechua que significa juntos podemos todo. Este es el equipo de trabajo, Fernando que habla, Azucena que está con ustedes, Inés Bustamante, Joel Salinas, Jessica Dudeña, Stephanie Rufasto, Carlos Figueroa, Máximo Grados, y recientemente y Kelly, que se me salió del mapa, me va a disculpar, igual que Cintia. Este es el Facebook de nuestra página web. Bueno, ahora sí, podría tomar algunas preguntas o comentarios si es que hubieran, y si no, agradecerles por su paciencia en escucharme. Sí, Fernando, gracias por la presentación, la verdad que bastante interesante y siempre tú bastante detalloso en cuán importante es este tema de la evidencia científica y todas estas teorías realmente que acompañan un programa con una evidencia bastante fuerte, ¿no? A continuación vamos a la parte de preguntas, así que invito a todos los participantes a que puedan hacerla a través del chat para poder ir absolviendo las dudas, a las preguntas o comentarios que quisieran hacer al respecto. Por el momento no veo algunas, voy a dar por entendido de que estuvo bastante... Tengo una en preguntas y respuestas. Me preguntan, en la gráfica de disminución de consumo de cigarrillos, ¿a qué se debe que haya disminuido el grupo de control a lo largo de las evaluaciones? Bueno, tengo que estar, creo que fui un poco duro en expresar cómo veo los programas gubernamentales, pero también tengo que expresar mi satisfacción y orgullo de que hay cosas que sí se están haciendo bien. El Programa Nacional de Prevención de Consumo de Tabaco en el Perú está funcionando bien, igual que en otros lados. Y eso está influyendo en todos los grupos, tanto en los de intervención como en los de control. Por eso el grupo de control también empieza a bajar su nivel de consumo de cigarrillos. Pero lo que nosotros observamos, que esa disminución en el grupo de intervención es mayor aún. Es por el efecto, no sé si sumativo o multiplicativo que tiene tanto el programa nacional como el programa que estamos conduciendo en las escuelas. Ok, bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones, creo que vale una mención, hay muchas personas de Resistencia, el Chaco, Argentina, de Belleville, Argentina, de Chivilco, Argentina, de Paraguay, nuestros amigos y amigas de Paraguay, de Guadalajara, México, que te han estado viendo en esta valiosa presentación, ¿no? Gracias a ellos y a ellas por estar con nosotros. También están mis amigos de Colombia, los veo. Bueno, sí, hay muchos comentarios de felicitaciones, ¿no? Ok, pero muchas gracias por las felicitaciones, pero quisiera
pues, mis compañeros saben que este no es un trabajo que yo hago, es un trabajo que hago con el equipo, con Azucena, a quien también están viendo, y con quien me siento muy satisfecho de estar trabajando. Pero fundamentalmente estoy orgulloso de haber encontrado un grupo de directores y profesores de los colegios que le ponen alma, vida y corazón al programa escolar de prevención. Y este grupo de profesores peruanos, desgraciadamente, no es único. Felizmente es parte de un grupo mayor como los profesores y directores argentinos con los cuales también interactúo. Y también con algunos que vi en los otros países. Espero poder compartir esto con ustedes y al término del programa poder compartir las guías de implementación, etcétera, como está previsto que hagamos en algún momento cuando pase la pandemia con otros países como Paraguay. Así es, están llegando las preguntas. Hay una pregunta que dice, mi preocupación es cómo seguir ese vínculo mientras la cuarentena se flexibiliza, pero no tenemos presencia en las aulas. Griselda Rivarola. Ese es uno de los temas. Gracias por esa pregunta. Nosotros estamos dando por sentado, y dimos por sentado que todo el mundo tiene acceso al internet, a los medios de comunicación digitales, pero ya estamos viendo que el 70% de los chicos no tienen acceso permanente a ello, y algunos definitivamente no lo tienen. Entonces se está echando mano a otras estrategias. Por ejemplo, la radio, la televisión nacional, y en lo que estamos planeando para Conexión Familiar, tomar a grupos no gubernamentales como aliados, en este caso los clubes de leones, que son dueños, por decir, del programa Lions Quest, y que tienen una organización que permite hacer llegar los insumos para los programas hasta casa por casa. O sea, requiere estrategias que ya van más allá del programa escolar, que se parecen mucho más a los sistemas integrales de prevención con base comunitaria. Ojalá esté acá en el grupo Andreas Hey, que me escuche. Necesito todavía la ayuda del año pasado. Pensé que con lo de la pandemia no íbamos a utilizarlo, pero ahora veo que es urgente que pongamos los sistemas de intervención de base comunitaria. Ok, hay una pregunta que no quiero dejar pasar, que está muy interesante, que dice, ¿cómo ha sido la experiencia en involucrar a líderes comunitarios en los territorios a los que la escuela pertenece, además de municipios y policías? Hasta donde vamos buena, cuando entran de forma ordenada con los equipos de liderazgo y acción de la prevención, porque para incorporarlos allí, hay un elemento que parece, su nombre es muy interesante, a mí me suena, es un nombre sexy, es el discurso persuasivo, en el cual los directores de los colegios o el líder del ELAP del colegio iba donde los policías, donde los miembros de otras instituciones, y les daba realmente un discurso persuasivo que le digan por qué tienen que hacer la prevención, cómo tienen que hacer la prevención, y los convirtieron aliados, a diferencia de otros grupos que entran, invaden espacios de las horas escolares, y a veces van con mensajes aterrorizantes, con videos que parecen de Armagedón. Entonces, los policías han sido bienvenidos. Por otro lado, organizaciones que involucradas de esta forma ayudan a las BAPES, que son las brigadas de protección de los padres de familia. Los padres de familia se organizan para cuidar los alrededores de los colegios, pero tienen también la potestad de llamar por WhatsApp a un número específico, y en menos de 3 minutos están los serenos, la policía, para apoyar a ese padre. Entonces también se están creando espacios seguros para las escuelas. Depende de la planificación que los policías sean bien vistos. En estos momentos del COVID, los policías, como hemos hecho un homenaje al principio, se están viendo cada vez en la dimensión de lo que realmente son, y no entes que deberían asustar. Así han sido recibidos en los colegios del programa. Es una buena experiencia. Ok, no sé si tenemos para otra pregunta más, porque justo en este momento se empieza a llenar de preguntas muy interesantes. Vamos con la última. Dice, los y las docentes nos sentimos desbordados con las demandas de contenido por los ajustes a partir de la pandemia.
cómo los programas preventivos pueden ser un recurso y no una barrera o dificultad que sumar. Sí, entiendo eso. Y la forma como en los colegios de intervención creo que no se han agobiado es porque cuando se vincula esto a la labor cotidiana de la escuela. Voy a poner el ejemplo de aprendizaje en servicio que tiene la forma de un proyecto de investigación. Tienen que identificar una necesidad a través de la caminata de necesidades, etc. Luego tienen que planificar una intervención, tienen que buscar los recursos para la intervención, tienen que intervenir, tienen que registrar la intervención y tienen que comunicarle los resultados de la intervención. O sea, con una acción que está dirigida al programa escolar, están cumpliendo con otra de las áreas del Currículo Nacional de Educación, que es generar investigación. Y cada una de las áreas del programa está vinculada a un área del Currículo Nacional de Educación, y muchas de ellas pueden ser trasladadas a las otras áreas como matemática, o ciencias sociales, o comunicación, o desarrollo de personas, ciudadanía y cívica. Entonces, no son dos cosas separadas, sino son una sola. Si la ven de esa forma, no es duplicar el trabajo, sino más bien facilitar el trabajo. Ok, bueno, Fernando, agradecemos tu participación, también al ICUDDR, que es el Consorcio Internacional de Universidades para la Reducción de la Demanda. Les agradecemos a todos y todas por su participación aquí. Tengo la idea de repente de absolver algunas preguntas que se han quedado al aire a través de nuestro Facebook. Vamos a hacer ahí algunos comentarios y vamos a extender un poco más la información. Gracias, muchas gracias, Kerry. Debe estar por ahí, Kerry, por gestionar todos estos espacios muy nutritivos y bastante importantes, ¿no? Que de hecho los van a seguir haciendo. Nada, no nos queda más que darles un abrazo virtual a todos y nuevamente gracias a los profesores de Lima, Callao, Cajamarca que ponen siempre el corazón para estar adelante, ¿no? Bueno, hagamos el abrazo al estilo del programa. Todo el mundo que pueda, por favor, sígame. No los voy a poder ver, pero pongan sus dos manos encima de los hombros. Gracias. Y abrácense y sientan el abrazo de todos, los que hemos estado presentes aquí, los que no pudieron estar. Chao. Hasta luego. Bye, bye, Kerry. Thank you. Thank you, Kerry. Take care. Bye, bye.